Un fuerte aplauso al grupo de alabanza y un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermano, por toda su labor. Bendiciones, hermano. ¿Quiénes nos están acompañando por primera vez? Nadie. Ok. ¿Alguien me va a ayudar con el micrófono? Marcial me va a ayudar con el micrófono. Muy bien, hermanos. Vamos al libro de Santiago, por favor, la epístola de Santiago. Al capítulo 1. Muy bien, un hermano que le dé lectura y antes de ello, ¿quién quiere orar? Oración y lectura, por favor. ¿Algún hermano que ore? Oración con Sandra. ¿Y lectura? ¿Quién le va a dar lectura? Con Sandra, hermano Marcial, por favor. Lectura posteriormente, ¿qué hermano quiere leer? ¿Hermano Pablo? Ok, hermano Pablo, gracias. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para reunirnos una vez más, para aprender de tu consejo y de tu santa palabra que nos das cada día que llegamos a este lugar. Te doy las gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Gracias que los trajiste con bien, Padre, y te pido y te ruego que cuides y los guardes a los que vienen en camino para reunirse con nosotros. Te damos gracias una vez más y te pido, Señor, que uses al hermano que trae esta enseñanza, a este libro de Santiago, Padre, como dice tu palabra, que ser hacedores de tu palabra, no solo oidores. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu santa voluntad y perfecta es siempre para cada uno de nosotros. Tú eres fiel, grande y poderoso. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, y su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. 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 Muy bien, gracias, hermano. El libro de Santiago no es un libro evangelístico, usted lo sabe bien, ¿verdad, hermano? No está llamando a la gente que vengan a Cristo para que sean justificados por la fe. El libro de Santiago fue escrito para creyentes que tienen conocimiento de quién es Jesús y habían decidido hacer de Jesús el centro de su vida. Esta epístola parece ser una colección de dichos y pensamientos agrupados. No se presta a una división estricta por temas. Presenta una serie de exhortaciones y numerosas amonestaciones que reflejan un énfasis más ético que doctrinal. Este es el libro de Santiago, ¿verdad? La práctica. Así es lo que presenta. Es un libro más ético que doctrina. Santiago escribió su carta para afirmar la enseñanza de que la fe resulta en obras. Yo creo que eso ustedes se pudieron dar cuenta, hermano. Eso es lo que va a resaltar precisamente Santiago. La fe que obra. La fe que obra se demuestra en obediencia práctica y la transformación de la conducta. Esa es la fe que obra. Así que entonces el autor de esta epístola es Santiago. ¿Alguien sabe quién fue Santiago? ¿Qué parentesco tenía con Jesucristo? Su hermano, ¿verdad? Exacto. Y era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Era el líder en la iglesia de Jerusalén. Sí. Cualquiera de nosotros hubiera pensado que Pedro hubiera sido el pastor en Jerusalén. Y no era Pedro, porque pues era un tremendo líder, el apóstol Pedro. Y sin embargo, pues Dios no llamó a Pedro para que pastoreara la iglesia en Jerusalén. Le habló a Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, para que fuera el líder en esa iglesia. ¿A quién va dirigida esta carta? A las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad?
Ahí dice en el verso 1 precisamente, judíos convertidos en cristianos. ¿Sí? Judíos que se habían convertido al cristianismo. Fecha y lugar de redacción, probablemente fue escrita en Jerusalén alrededor del año 45 y 50, después de Jesucristo. Y el tema principal de la epístola, ¿quién sabe cuál es el tema principal de la epístola? Es la fe que obra, ¿verdad que sí? La fe que obra. Y en este capítulo 1, la fe que obra es cómo responde el creyente en medio de pruebas y tentaciones. Sí, eso es lo que va a resaltar precisamente Santiago. Así que Santiago es el medio hermano de Jesús. Pero usted se dio cuenta, hermano, que en la introducción él no se presenta como el hermano de Jesús, a pesar de que tiene un parentesco con nuestro Señor Jesucristo, no se presenta como el hermano de Jesucristo, sino un siervo, ¿verdad? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así dice el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que para Santiago Jesús era algo más importante que su medio hermano. ¿Qué era para Santiago Jesucristo? Su Señor, ¿verdad? Es lo que dice, su Señor. Jesús no era solamente el hermano de Santiago, era el Señor de Santiago. Santiago era el siervo, el servidor, y Jesús era su Señor. Así es, hermano. Santiago se presenta como siervo y no como hermano de Jesús, dejando ver su humildad y servicio a Dios. Así también nosotros, hermano. Cada creyente es llamado a verse como siervo de Dios, ¿verdad? No dueño de su vida. Entonces, ¿qué significa para usted en la práctica diaria, hermano, ser siervo de Dios y ver a Jesús como Señor? ¿Qué significado tiene hoy para el creyente el ser siervo y ver a Jesús como lo escribió Santiago? No dijo mi hermano, dijo Señor. ¿Qué significa para un creyente, hermano? ¿Quién quiere participar? Marcial, ¿tienes ahí el micrófono? Ok, hermano. Muy bien. En la práctica, hermano, ¿qué significa para usted ser siervo? ¿Qué significa ser siervo? ¿Qué significa ver a Jesús como Señor? Eso va a ser bien importante, ¿eh? Ver a Jesús como Señor, no ver a Jesús nada más como un gran maestro, un profeta. ¿Quién dijo por ahí que cómo lo vio Santiago a Jesús cuando le dijo Señor? Tomás también, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. ¿Alguien de aquí no ve a Jesús como Dios? ¿Ah? Claro que sí, Él es mi Dios, Él es mi Rey. Exacto, como. Uh-huh. Y como siervo, José Luis, a ver, pásala. Primeramente como siervo. Así se presentó Santiago, siervo. ¿Qué significado tiene el día de hoy, José Luis, para un creyente, el que sea siervo de Jesús? Ser siervo de Jesús es andar como Él anduvo, Uh-huh. andar como Él anduvo, predicar su palabra donde quiera que vamos, porque somos siervos de Él, ayudar a los demás, porque así nos lo manda, somos siervos, no jefes, Él nos lo pone así, porque Él lo hizo así, Él vino a servir, no vino a que le sirvieran. Entonces Él es nuestro ejemplo, ese es ser un buen siervo, un buen diácono, el que ayuda a las mesas, el que ayuda en todo lugar y en toda hora. Uh-huh. ¿Y Señor? Pues Señor, Señor para mí es el que yo dependo por completo de Él. Ok, exacto. Porque Él es mi Señor. Uh-huh. No hay vuelta de hoja. Él es mi Señor, yo dependo de Él. Uh-huh. Para mí eso es ser Señor. Muy bien. Señor, y por ahí habían dicho, ¿verdad? ¿Qué significaba ese término para Santiago? Curios. Era un nombre de los nombres de Dios. Sí, sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces miren nada más la humildad, ¿verdad? De Santiago. Sí. El saber que era su hermano. Y dice, no, pero antes de que mi hermano,
Es mi Señor. Era su Señor, era su Dios, Curios. Muy bien, hermanos, y dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que entonces, a través de esta carta nos vamos a dar cuenta, hermano, que nuestra fe debe ser probada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a actuar? Si nuestra fe tiene que ser probada, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Qué actitud vamos a tomar, hermano? Y sobre todo ante las pruebas y las tentaciones de la vida, porque de eso se trata, ¿no? La fe que obra, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué actitudes vamos a tener ante pruebas, ante tentaciones? Así que vamos a ver el obrar de nuestra fe. Eso es importante, ¿no? El obrar de nuestra fe. Pablo escribió que somos salvos por medio de la fe, sin obras, o sea, sin hacer absolutamente nada. Pero Santiago escribe para ver cómo obra ahora nuestra fe. Esto es para creyentes, ¿verdad? Para convertidos. Aquí esto no está llamando a la gente a que se conviertan a Cristo. Aquí ya son cristianos, ya son convertidos. Ahora se tiene que ver cómo obra cada creyente, cada cristiano. Ese es el obrar de la fe. Así que las pruebas van a demostrar el obrar de nuestra fe. ¿Están de acuerdo? Las pruebas y tentaciones van a demostrar cómo nosotros nos vamos a comportar, cómo vamos a actuar. Esa va a ser la prueba de la fe. Nosotros tenemos una fe que obra. Entonces, ¿cómo actuará el cristiano en el momento de la prueba? No, pues entonces le tengo que hacer la pregunta a alguien. ¿Qué pruebas y dificultades han enfrentado usted en su vida? ¿Y cómo actuaron, hermano? Ante esas pruebas y ante esas dificultades, ¿cómo actuaron? Es decir, ¿cuál fue su obrar en la fe? Porque esa es la manera en cómo que hay que actuar, ¿verdad? Esa fe demostrada, ¿cómo se va a actuar ante esas pruebas y ante esas dificultades? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere responder? ¿Qué pruebas ha enfrentado usted en su vida, hermano? Mira, Marcial ya trajo la... ¿eh? Pues sí. Gracias, Marcial. Sí, gracias. Es que te vio que levantaste la mano, no sé si. Gracias, hermano. Ok, José Luis. Entonces, ¿qué pruebas y dificultades has enfrentado en tu vida? ¿Cómo actuaste ante esas pruebas? Para ver el actuar de tu fe, ¿verdad? Mira, Como, hermano, como convertido. como convertido, Sí, sí, porque este es el propósito, Sí, sí, ¿verdad? como convertido. Tenemos que ver cómo obra la fe. como convertido hace como 3 Sí, años, ya les exacto. platiqué a varios que me dio cáncer. Entonces, yo le decía al Señor, estoy en tus manos. ¿Qué de malo puede ser que me vaya contigo? O que tú me lleves de una vez. ¿Ves? Pero honestamente le decía, pues déjame otro ratito, ¿no? Pero siempre creí que Él iba a hacer algo en mí. Sobre todo, cuando Él te pone una prueba así de grande, es porque te va a enseñar algo también. Exacto, sí, muy bien. ¿Ves? Tiene que resultar algo bueno de eso, José Luis. Tal vez Sí. en mí, yo siempre Sí. he hablado de mí, no había paciencia, mucha, había un poco de orgullo, no le daba el debido honor que él se merece tal vez, ¿ves? Porque de repente uno piensa que sí, pero no. Yo pensaba que sí le daba honor como él, pero no es cierto, ¿no? Ya estando en cama, estando 6, 7 meses sin trabajar y
tener bien mucho tiempo para pensar. ¿Ves? Pues, yo sé que tengo un rey grande, pero que él estaba haciendo eso para mi beneficio. Entonces, ¿cuál consideras que fue en ese instante, ante esa prueba, como convertido? ¿Cómo actuaste en fe? Ya lo mencionaste, pero a ver, resáltalo un poquito. En fe, ¿Te afianzaste de las creer promesas? más, de estar bien afianzado, bien Ok, sí. parado sobre la roca que es Cristo. Ok, Que pase lo que pase, pase lo que pase, te vayas con Él o Él te quiera dejar aquí, exacto. no hay nada de perdido. Ok. Porque si te vas con Él, hay ganancia. Vas a estar con Él. Si Él te deja aquí, también hay ganancia. Ahora ya aprendí más. Entonces, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces tu fe fue probada a través Sí, de esa prueba, ¿no? y fuerte, sí. Y lo que pasa, yo nunca dudé, fíjate. Cuando me dijeron, yo nunca dudé de él. Nada de que porque a mí, y nada, no, Señor. Lo primero que pensé fue, algo tengo. Algo hay en mí que no le gusta a mi Señor. Eso fue lo primero que pensé. Dije, ok, y me dio mucho tiempo para estar pensando y analizarme a mí mismo y ver, y sí. Ok, muy bien. Sí. ¿Qué cosa buena resultó de esa prueba? ¿Qué consideras? Mira, yo todavía estaba orgulloso. Ok. Sí, de verdad, ¿ves? Y dije, no, perdóname, Señor. Bien allá adentro, yo digo así, allá hasta adentro, hasta las catacumbas del alma, hasta allá, había algo que no. Entonces, el Señor me lo hizo ver porque Él te hace ver, Él escudriña bien tu corazón y dijo, esto no me gusta, y te lo hace ver. Y, perdóneme, Señor. Ok, muy bien. Perdóneme, mi Señor, y usted decide qué hacer conmigo. Así con esa fe, ¿no? Pero siempre con esa fe tú decides lo que quieras hacer conmigo, pero sí, si pudieras, con todo mi corazón te lo pido, déjame otro rato para disfrutar más a mis nietos, a mi esposa. ¿Te diste cuenta, Josué, entonces que esa prueba no era un castigo? No, ¿verdad? No, para nada. Sino fue un instrumento para que alcanzaras madurez espiritual. Sí. ¿Ok? Sí, así mero, así muy fue. Bien. Así fue y así Muy fue. bien, ese es el Y propósito, gracias, ¿verdad? Ese es el propósito, eso es lo que nos quiere ver Santiago, pruebas como creyentes, para ver el obrar de nuestra fe, hermanos. Eso es lo importante. Con el hermano Daniel, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bueno, yo averigüé que la fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. Ajá. Y sí. Para ser evidente, o sea, lo que somos en Cristo. Con palabras, o sea, eso demuestra en dónde estamos parados. Exactamente, ¿verdad? Son la evidencia, ¿sí? De eso se trata precisamente Santiago. La evidencia de nuestra fe. No es de que vamos a ser salvos por este tipo de cosas, ¿verdad? Que respondemos en fe. No, de ninguna manera. Somos justificados por medio de la fe a través de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero posteriormente, como convertidos, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe debe ser puesta a prueba. Tal vez no nos guste mucho el ser probados, ¿verdad? Porque a quién le gusta. Uno quisiera que como convertido ya las cosas marcharan de lo mejor, pero sin embargo, necesitamos ser probados, y es lo que nos está diciendo Santiago. Tu fe, hermano, tiene que ser probado. Pero ¿en qué va a resultar según este pasaje? Va a resultar en una virtud bien importante. Va a resultar en paciencia. Por ello Santiago dice, gózate en las pruebas, porque tienes que ver lo que estas pruebas producen. ¿Qué producen? Paciencia. Paciencia. No nos gustan las pruebas, pero como cristianos tenemos que enfrentarlas. Y una virtud que se desarrolla es la paciencia. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermano? Ahí dice el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, nuestra fe probada, ¿qué va a producir?
Paciencia. Paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar dificultades, mira hermano, situaciones, retrasos, sufrimiento, con fe en la soberanía de Dios, esperanza y resistencia, en lugar de qué, de enojo o ansiedad. Creo que así respondiste, ¿no? En lugar de enojarse y estar ansiosos. Es que ante una prueba, ante una tentación, a veces como convertidos reaccionamos así. No vemos la virtud que Dios quiere desarrollar. Respondemos con enojo, nos enojamos con el Señor, pero Señor, si te serví durante tantos años y mira la prueba que me pusiste. Y no alcanzamos a ver, y nadie quisiera pasar por esas pruebas, pero Dios que es sabio dice, no, te tienes que gozar en esas pruebas. No estás viendo lo que esa prueba va a producir, que es paciencia. Capacidad de soportar dificultades, situaciones difíciles. Gloria a Dios. Confiando siempre en la soberanía de Dios, ¿verdad? En lugar de enojarse o estar ansiosos. Ese es el consejo por parte de Santiago. ¿Perdón, hermano? Sí, hermano. Eso es lo que nos está llevando el libro de Santiago. Es algo que no podemos evitar. Seguimos creciendo. A ver, hermano Marcial, por favor. A ver, José Luis, que te den el micrófono para que nos escuchen los hermanos todos los que están conectados a través de la red. Y es verdad, porque antes de eso yo no era muy paciente también, entonces, y ahora no, a ver, más con mi familia, porque casi siempre es con la familia con la que uno batalla. Es a la que menos paciencia le tiene uno, a su esposa, a sus hijos, a los que lo rodean a uno. Entonces él me enseñó que eso no es así. Y sí me dio mucha paciencia y ahora me dice, no te enojes, o no, ¿para qué? O sea, en buena onda, no me gano nada. Y aparte, siempre lo he dicho, nomás que hace rato se me pasó, para mí fue una bendición. Ok, muy bien. Para mí, porque eso es lo que es cuando eres probado por Él. Es una bendición. Sí. Y si la pasas, créeme lo que es una cosa bien linda. Exactamente, o sea, el asunto es pasar esa prueba, ¿no? Sí, ¿verdad? y es una cosa bien linda, te llena aquí adentro por completo, bien suave, bien lindo. Nadie quisiera estar en esa prueba, pero Santiago dice, tened por sumo gozo, estar contentos, porque la prueba va a producir paciencia. Es algo que realmente nosotros no alcanzamos a ver. Vemos el dolor, vemos el sufrimiento, la angustia, la preocupación propio de la familia, de tantas cosas, pero Santiago dice, gózate, que va a venir una virtud enorme que es paciencia, capacidad para soportar. Y la paciencia, qué virtud, ¿no? Tener paciencia, Dios mío. Pero si no pasamos la prueba, hemos fallado en el obrar con fe, ¿verdad? Porque eso es lo que está probando Santiago, nuestra fe. Entonces nuestra confianza en Dios ante la prueba, ante la situación difícil, tu fe tiene que ser probada. Si la pasas, se desarrollará paciencia y dice, gózate, porque vendrá una virtud. Pero si no la pasas, hermano, pues algo está pasando en la fe que obra, ¿no? No está obrando bien la fe. Y eso es lo que está evaluando Santiago. ¿Qué actitud vamos a tomar ante la situación? ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? Si pasamos la prueba o no la pasamos. Pero si no la pasamos, necesitamos pedir algo, hermano. Exacto. Gloria a Dios. Exacto. Miren, así lo dice.
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ese es el verso 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué la sabiduría es crucial en medio de la prueba, hermano? ¿Por qué la sabiduría es crucial? Si estamos aquí, estamos viendo esta situación difícil. Ajá. Exacto. Ujú. Necesitamos ¿qué? Sabiduría, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Como no sabes, entonces vas aprendiendo. Ujú. Vas aprendiendo y tu fe se va desarrollando más y más. Amén, hermano, así es. ¿Quieres decir algo? Ok, hermano. Aportando algo a eso es que también hay veces que pensamos que nos pasan cosas, pruebas, porque decimos le estamos fallando a Dios en algo, por eso estoy pasando lo que estoy pasando. Y necesitamos, creo que también esa sabiduría para saber que no es que le estamos fallando a Dios, sino que Dios está probando nuestra fe, a ver cómo actuamos, porque Exacto. lastimosamente hay muchas personas que corren al brujo, corren a otro lado, dejan de mirar a Cristo en lugar de refugiarse en Dios y que Él a su tiempo nos ayude a salir de medio de esa prueba y más fortalecidos sabiendo que Él está en control de todo. Amén, hermana, así es. Es importante, ¿verdad? Por eso aquí hay que ser sabios. Aporta una palabra maravillosa. Santiago dice sabiduría. La prueba que estoy pasando, o sea, uno sí se da cuenta si es por causa del pecado, ¿no? ¿Verdad? Porque vienen pruebas, vienen situaciones difíciles a la vida de todo cristiano, pero uno identifica y dice, no, pues yo sé que es por causa del pecado. Exactamente, pero este es otro tipo de prueba que nada tiene que ver con el pecado. Lo que estaba diciendo la hermana, porque nuestra fe tiene que obrar, ¿verdad? Nuestra fe no es una fe pasiva, sino que obra por medio del amor. Entonces Dios dice, bueno, quiero ver cómo actúas en el momento de la prueba, te voy a probar para que crezcas y para desarrollar paciencia y te vas a tener que, una vez que pases la prueba te vas a gozar. Fíjate lo que está diciendo el Señor, pero te está diciendo eso porque tú vienes caminando con Dios. Esta prueba nada tiene que ver con un asunto del pecado. No, dice, no, pues estoy en pecado y dice, Dios me está probando. No, eso ya fue un asunto. Dios no te prueba con lo malo, con la maldad. Exactamente, eso viene por causa del pecado. Este tipo de pruebas que Dios tiene que probar nuestra fe, nada tiene que ver con el pecado. Así que entonces, vemos que la sabiduría es necesaria, no es crucial, porque vamos a tener que tomar buenas decisiones en el momento de la prueba. Se requiere de esa sabiduría, las decisiones correctas. Pero, ¿cómo se obtiene la sabiduría para pasar esas pruebas de la vida? ¿Cómo se obtiene? Aquí dice, ¿verdad? Pídesela a Dios, hermano. Mira, dice el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice Santiago, y le será dada. A ver, ahí alguien levantó la mano. Hermano René. Ok. Dios los bendiga, hermano. Dos cosas. Amén. Lo que no debemos olvidar es que el Señor Jesucristo lo que quiere son resultados de nosotros. Dice que también Pedro que nuestra fe, aunque más valiosa que el oro, debe ser probada. Entonces, que el oro es probado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que dar resultados en la vida y el servicio de nuestro Señor. Santiago, pero le dice Señor porque Santiago sabe que
que el Señor está a un rango más alto de él, o sea, que tiene un señorío sobre él. Por eso dice nuestro Señor, ¿verdad? Y sobre esto también, hermano, la pregunta del millón es, dice Santiago que le pidamos a Dios sabiduría. Entonces, ¿Dios da sabiduría nomás porque se la pedimos o tenemos que hacer algo nosotros para adquirir la sabiduría de Dios? Excelente pregunta. Excelente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. ¿Cómo queremos la sabiduría de Dios? ¿Nada más te la pido y Dios me la va a dar y ya estoy lleno de sabiduría? ¿O Bueno, aquí viene más adelante que viene la palabra, ¿no? a qué procede? ¿Verdad? Hay que estudiarla. Ajá, exactamente. El Vamos a poder ver de qué la dices palabra, ahí. Señor, ¿qué? Esa sabiduría, ¿dónde pídesela a Dios? Pero hay momentos en la vida, hermano, ¿verdad? Pedirle más. Que sí, sin duda, el gran porcentaje se va a centrar en la palabra. Después por eso va a decir, es que miren, hermanos, esa sabiduría se va a adquirir a través de la palabra. No sean únicamente oidores, tienen que ser hacedores, porque recuerden que su fe va a ser probada. Entonces la sabiduría viene de la palabra. Sí, porque acuérdate que sabiduría es aplicar correctamente el conocimiento de la palabra de Dios. Ok. Eso es sabiduría. Exacto. Aplicar, ¿verdad?, correctamente el conocimiento de la palabra de Dios. Porque entonces muchos no leemos y vamos a votar la palabra y Señor, dame sabiduría, y ya estoy lleno de sabiduría. Creo que eso no funciona así, hermano, no podemos confundirnos en esa forma. Excelente, hermano. Excelente tu punto de vista, porque es bien importante. Bueno, ¿cómo la adquirimos? ¿Vendrá de manera sobrenatural? Miren, hermanos, habrá situaciones en la vida, ¿verdad? Porque no todo está escrito. Pero si ustedes le piden a Dios, ¿verdad?, para tomar una decisión correcta, Dios en ese instante sí te la puede dar. Porque no todo lo vas a encontrar ahí. Y vas a encontrar muchos principios y vas a encontrar muchas otras cosas. Pero para algo que tú dices, Señor, aquí, ¿cómo le hago para esto? Y Dios te puede iluminar. Y el Señor da confirmación. Porque algo importante aquí, hermano, que lo que tú dijiste, ¿qué tipo de sabiduría vamos a pedir en este asunto aquí? O sea, estamos pidiendo sabiduría para que el Señor revele qué es la prueba o para qué es la prueba en ese caso. No nos va a decir el por qué o para qué, pero que nos dé sabiduría para poder soportarla. Porque en ese caso no estamos entendiendo el por qué. ¿Me explico? Entonces, como tú dijiste, o sea, está claro de que la que vamos a pedir acá sabiduría, como dices, es para que podamos pasar la prueba. Exacto. Porque no estamos entendiendo el por qué o para qué no estamos aquí ahorita. Si no es por el pecado, ¿ok? Si es por pecado, pues ya sabemos que es por pecado. Pero si no es por pecado, entonces no hay mucha explicación. Entonces tenemos que entender y como dice la palabra, pedir sabiduría. Sí, tienes que tomar una decisión correcta y entonces le pides a Dios para esa toma de decisiones. Exactamente. Ante esa situación que estás enfrentando. Porque si habla de que, bueno, saben que hay que ser sabios, pídanle a Dios y sin duda la palabra nos da sabiduría. A ver allá con el hermano Herlin, por favor, Marcial. Dios le bendiga, hermanos. Miren, hermano. Sí es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta la palabra que es el que nos lleva por el camino correcto, ¿verdad? Pero aquí también dice, pero pida con fe, dice el versículo 6. Entonces, viene tanto la palabra como la fe. O sea, tienen que estar en conjunto. Y es el Espíritu Santo a través de eso, a través de que la palabra esté en uno. Amén. Y uno tenga esa fe para entonces poder tomar una decisión sabia. Exacto. Entonces, todo parte de esto, ¿verdad? El Espíritu Santo en uno, que uno tenga fe, pero también la palabra esté en uno para poder saber, tomar una decisión correcta y ser sabio. Esa es la sabiduría que viene de Dios, el aplicarla, ¿verdad? Como dijo la hermana, pero ahí lo dice, pida con fe. Pida con fe. Ajá. Entonces, junto con la palabra, obviamente. Así es. Entonces, ambas cosas son importantes, ¿no? El podernos dar cuenta, ¿no? ¿Verdad? Así es. Entonces, recuerda, hermano, tenemos una fe que obra, ¿verdad? No pierda de vista eso, por favor, porque de eso se trata Santiago. La fe que obra. Entonces, ¿cómo va a obrar tu fe en medio de la prueba? Con sabiduría. ¿Por qué no dijo con conocimiento? ¿Verdad? Santiago dijo con sabiduría. Y creo que el hermano René fue el que puso esa diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Porque Santiago
resaltó la sabiduría. Y hoy en día hay mucho conocimiento, ¿no? Sí, ¿Verdad? Como dice, "Ey, pero es la palabra", pero ese es conocimiento. Pero ¿y sabiduría? Porque sabiduría es Santiago aplicar resaltó correctamente no el el conocimiento, de la resaltó palabra de Dios. la sabiduría. A ver, hermano, tú lo dijiste, Sí, pero digo que vuelve a decir, hermano. la sabiduría es aplicar, aplicar la aplicación correcta del conocimiento Exacto. que uno tiene de Dios. Exacto. Sí, cuando yo me refería también, hermano, es que entonces la sabiduría es algo que adquirimos y se queda con nosotros o nomás se nos da en un momento en que la necesitamos. Bueno, hermano, mira, fíjate, por ejemplo, fíjate cómo también viene, porque la sabiduría es la palabra, ¿verdad? Escrita, la Biblia. Sí. Y ponerla en práctica, el que la pone en práctica es sabio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en Jesucristo está ¿qué? En Cristo. Sabiduría, toda y el conocimiento, ¿no? En Cristo está todo eso. Y cuando recibes a Cristo, entonces, ¿qué has recibido? Exacto, hermano. Entonces ambas cosas son correctas. Recuerde que al principio la sabiduría es el temor al Señor. Ujú. Entonces, lo que yo quiero referirme es que entonces, ¿cómo vamos a temer a Dios? ¿Por medio de qué conocemos el temor a Dios? ¿Por medio de qué vamos a aplicar ese temor a Dios? Por medio de la lectura, o sea, de su palabra, lo que quiero entender. Entonces Santiago también se está refiriendo a judíos, a hebreos, que tenían el conocimiento de la escritura, de la palabra de Dios, pero dice, pero ahora a ustedes les falta, como dice, aplicar bien eso. Exacto. ¿Verdad? Sí. Pero pídasele a Dios que les ayude en pocas palabras a aplicarlo. Lo que yo digo Falta es que la la sabiduría, aplicación. yo no puedo adquirir sabiduría a Dios nada más por pedírsela y no leo, no medito, no oro, no busco a Dios. Entonces, Dios no, yo pienso que, bueno, ahora sí que es un concepto mío, ¿eh? Que Dios no funciona así. O sea, yo no lo pido a Dios, dame sabiduría y no medito, no leo su palabra y ya tengo sabiduría. Creo que eso no No aplica de entra esa ahí. manera. Ajá. Pero aplica de la manera que estamos hablando, que Santiago le está escribiendo a convertidos. Y Pablo dice que los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿en dónde están? En Cristo. ¿Y a quién recibieron? A Cristo. O sea, todo ese tesoro y todo ese conocimiento está en una persona, está en Jesucristo. Y después lo que tú dices, hermano, somos responsables, fíjate, eso es nomás por soberanía, que Dios en Cristo tiene todo el tesoro, ahí está. Y tú recibes a Cristo, entonces esos tesoros lo tienes, hermano. Y nuestro compromiso es que conservarlo. Conservar mi buena relación con Cristo para mantenerme sabio, sensible a la voz del Espíritu Santo y tomando buenas decisiones. Pero de igual manera la palabra. En la palabra escrita está la sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios. Pero entonces ambas cosas están bien. Por eso se recibe a Cristo, imagínate. Exacto, hermana. O sea, ambas cosas. Recuerden que uno es la palabra escrita y otro es la palabra encarnada, ¿no? Y ambas cosas se recibieron. La máxima revelación de Dios vino en Jesucristo, la palabra encarnada. Sí, sí, también. Ujú. Amén. Sí, amén, hermano. Por eso Santiago dice, va a probar tu fe en Cristo, tu posición en Cristo, el Señor que es sabio que recibiste, ¿verdad? Tiene que ser probado a través de la palabra escrita y entonces vamos a ver cómo se toman las buenas decisiones. ¿Verdad? Pero ambas están correctas, ¿eh? Para no entrar en una situación ahí, no, que la da, no. Y entonces marcaste bien la diferencia, hermano René, en cuanto a al conocimiento y la sabiduría. Porque el que tiene conocimiento únicamente tiene información, ¿verdad? Bueno, conocedor de la palabra, pues tienes datos, tienes información, tienes conocimiento. Pero aquí se trata de ser sabio. Y la sabiduría es la aplicación, bien lo dijiste, de ese conocimiento. O sea que si no se aplica, de nada sirve, ¿no? Y eso es a eso va a llegar precisamente Santiago. Eres un oidor nada más. Escuchas, almacenas información, conoces la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero no eres hacedor. Entonces, ¿qué eres? No eres sabio. Y Santiago nos lleva
Precisamente, hermanos, vamos a ser probados, la fe va a ser probada y para eso se requiere sabiduría. Ya tienes el conocimiento porque por eso es para convertidos. Para convertidos, ante pruebas. Tienes el conocimiento, ahora aplica ese conocimiento. Práctico, porque tienes que ser probado por medio de la fe. La fe obra, hermanos. Nuestra fe no es pasiva, es activa. Obra por medio del amor en diferentes aspectos, ¿no?, de la vida. Pero entonces así está el asunto. Entonces la sabiduría es saber qué hacer con esa información, hermano. Imagínense todo lo que nosotros aprendemos aquí. Información, información. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Pasamos la prueba o no pasamos la prueba? Porque vamos a ser probados. Yo creo que todos a nosotros, Pablo, a mí Santiago le está hablando a creyentes que en ese tiempo también están siendo perseguidos. Entonces acuérdense que cuando uno está en aflicción, está en desespero, uno puede tomar decisiones incorrectas. Exacto. Pero también acuérdense que por medio de la palabra de Dios, nosotros cuando dice Santiago, pídela, Señor, ¿qué decisión tomo? Nosotros conforme a lo que Dios nos ha enseñado y nos habla, es que debemos tomar esa decisión. Y esa es la sabiduría de Dios, para poder tomar las decisiones correctas, hermano, pero a base del conocimiento que tenemos también de la Escritura y del tiempo que hemos conseguido con Dios. ¿Verdad? Porque con lo que yo quiero dar a entender es que si nosotros como creyentes no meditamos en la palabra de Dios, o sea, y yo le compartí al grupo el lunes, ¿verdad? De que cómo vamos a confiar en alguien en que no creemos. Se va a llegar un momento en que vamos a estar en aprietos. ¿Y cómo vamos a clamar a un Dios? ¿Y dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde encuentro lo que Dios, por la solución que Dios me va a dar para ese problema por medio de su palabra? Si no comparto, ¿verdad?, tiempo con Él en oración, en lectura, meditación de la palabra. Entonces, aquí lo que habla Santiago es también para tomar decisiones correctas en momentos difíciles, por medio de lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero si no hemos recibido de parte de Dios, hermano, yo creo que está muy complicado que tomamos decisiones correctas. Exactamente. Por eso primeramente necesitamos ser justificados. Primeramente necesitamos ser perdonados por Dios y estar en Cristo. Porque después lo que vamos a hacer es en Cristo. Tomar buenas decisiones. En el poder del Espíritu Santo a través de la guía de su palabra. Entonces ambas cosas están ahí, ¿verdad? Ok, entonces la sabiduría es tan importante, hermanos. ¿Cuáles serán nuestros pensamientos? ¿Cómo va a ser nuestro carácter? ¿Cómo actuaremos para ese instante ante la prueba? Con sabiduría. Con sabiduría que viene de lo alto, que como dijo el hermano René, que es que con la palabra de Dios aplicada, del conocimiento que tenemos. Pero también en Cristo está esa sabiduría. O sea, quiere decir que primeramente necesitamos ser justificados. Este no es un manual de ética. Yo resalto mucho el aspecto nada más de que, mira, vete a la palabra y todo eso, pero es conocimiento. O sea, necesita primero la posición en Cristo. El perdón que viene de Jesús para después ya poder actuar. La fe probada. Porque si no tenemos una posición en Cristo y nos vamos directamente aquí, dice, pues es sabiduría. Ok, sabiduría no es del mundo, es sabiduría de la Biblia. Y se mete a leer la Escritura. Tiene conocimiento de la Biblia. Y mucha gente que tiene conocimiento de la Biblia, pero no han sido justificados. Y saben cómo todo lo que tienen que hacer, porque son las leyes de Dios, la manera en cómo se debe de comportar. Pues, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Primero es el perdón, la justificación en Cristo, para que después viene Santiago y dice, ahora sí, tu fe en Jesús, ¿ya lo recibiste por la fe? Sí, ahora vas a ser probado. No hay mayor sabiduría para un ser humano que depender completamente de Dios. Saber. Sí, amén. Saber que tú dependes de Él. Entonces, hermano, el obrar con fe es obrar con sabiduría. Claro. Sabiduría no solo es saber la verdad, sino saber qué hacer con la verdad. Sí, pero todo comienza con un conocimiento. Pero qué importante después, por eso estamos en Santiago,
porque Santiago viene en la parte práctica, pues dice, "Ay, no, nomás es conocimiento, la práctica de esa verdad. ¿Qué haces con ese conocimiento? Si aplicas ese conocimiento, eres sabio. Tienes que aplicar ese conocimiento, porque van a venir pruebas. El Señor va a probar tu confianza en Él. Tienes que ser probado. Va a desarrollar otras virtudes en ti, vas a ser probado. Entonces la sabiduría toma las grandes verdades de la vida. Se ocupa de las pruebas y tentaciones que hay alrededor de la vida. El bien, el mal. Pero la sabiduría no solo toma estos datos. La sabiduría sabe qué hacer con ellos y lo hace. Miren la gran diferencia, ¿no? La sabiduría actúa, triunfa y vence las pruebas y las tentaciones de la vida. Por eso Santiago se encarga de resaltar la sabiduría. Y la sabiduría es que eso que es, la sabiduría es la fe que obra. Ese es el tema de Santiago. Tu fe tiene que obrar ante la prueba, ante la tentación, ante la dificultad. No tenía nada, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos indica qué hacer. Y aún pedimos sabiduría sobre eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos todavía completas. Pero tenemos el conocimiento del Señor. Tenemos la alianza del Espíritu Santo, como tú dijiste. Perdón, con hermano Helen dijo. Así es, hermano. La sabiduría actúa, triunfa y vence las pruebas y tentaciones de la vida. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Déjeme continuar con este asunto de las pruebas y las tentaciones. Mire lo que dice el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Observa lo que dice aquí el Señor. Entonces, ¿qué recompensa le espera a la persona que persevera en las pruebas y en la tentación? ¿Qué recompensa, verdad? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermano. Entonces, la corona de vida que Dios ha prometido nos recuerda que en verdad vale la pena soportar las tentaciones que enfrentamos. No vamos a ser vencidos por esas tentaciones. Si no, entonces, ¿dónde está la fe? La fe que obra en sabiduría, vencida por una tentación. Entonces no se obró con sabiduría, porque fue vencida, ¿no? Por una tentación. Sí, y entonces por eso Pablo dice, no, vas a enfrentar, además de las pruebas, vas a enfrentar las tentaciones, pero requieres de la sabiduría de Dios. Sabiduría que es el conocimiento que tienes, pero ya aplicado, aplícalo. ¿Sí? Entonces, si vamos a enfrentar la tentación no puede vencer la sabiduría de Dios, ¿o sí? ¿O cuándo? Pues, ¿cómo la tentación va a vencer a la sabiduría de Dios? ¿Que es Cristo encarnado o es su palabra escrita? Jamás. La sabiduría de Dios vence la tentación y por eso nos está dando el consejo a nosotros. Ustedes necesitan ser sabios. Ya tienen el conocimiento, apliquen. No sean oidores, apliquen. Su fe necesita ser probada. Lo que han creído tiene que pasar la prueba. La tentación no puede vencerlos a ustedes. El pecado no puede vencerlos a ustedes. Entonces nuestra perseverancia será recompensada mientras demostremos nuestro amor a Jesús. Mire lo que dice Santiago acerca de las tentaciones. Dice el 13, cuando alguno es tentado,
No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos sabemos, ¿verdad?, que la tentación no es de Dios. La tentación es del hombre. Y bien, el diablo es el que te tienta, pero tenemos tres enemigos: el diablo o nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias. Ajá. El adversario aquí no es el diablo, es nosotros. Nosotros mismos. Por eso es que esa fe que tiene que ser probada en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a Santiago. Nos presenta ahora la prueba de la tentación. Entonces, la tentación no viene de Dios, es del hombre, de su propia concupiscencia, hermano. Entonces, ¿cómo de manera práctica vencemos las tentaciones? ¿Cómo? Exacto, miren, por ejemplo, si la tentación ataca nuestros pensamientos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo va a obrar nuestra fe? Si la tentación viene y ataca mi mente, ¿cómo va a obrar tu fe, hermano? ¿Cómo vas a actuar ahí? ¿Qué vas a hacer? Si la tentación viene y ataca tu mente, X tentación, está atacando tu mente, ¿qué vas a hacer? Porque mira que tu fe va a ser probada. ¿Qué vas a hacer? Ok, esa es una excelente respuesta. Cristo, allá decía que él, la palabra. O tú la palabra, Cristo. Otra va a decir, la oración, ora, hermano, ora. Está bien, ¿no? Fíjate, exactamente. Entonces, fíjese que de manera práctica, hermano, fíjese lo práctico de esto. Si la tentación ataca tu pensamiento, ¿qué debes hacer? ¿Cómo va a obrar tu fe en ese instante? Ahí está lo que dijo él. ¿Qué debemos hacer, hermano? Sí, hermano, Pablo, eso es correcto. Pablo nos enseña que dice que llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Eso está revelado. Lo dejó Dios escrito. Dios dejó escrito que en Cristo está todo eso también. Por eso uno es... Ese es el conocimiento. Sí, desde luego, pero ahí está, ¿verdad? Por eso ahorita digo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque está siendo atacada su mente. Está siendo tentado mentalmente. Entonces, de manera práctica, ¿qué vamos a hacer? Entonces, debemos alejar ese pensamiento maligno de nuestra mente, ¿verdad que sí? De manera práctica. Viene una tentación a tu mente y va a poner a prueba tu fe. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a obrar? ¿Vas a alejar ese pensamiento maligno de tu mente y comenzar a centrar tu pensamiento en Cristo? Amén. Comenzar a centrar tu pensamiento en la palabra escrita. Sí. Comenzar a centrar tu pensamiento en la oración. ¿Ven qué manera tan práctica? ¿Qué manera tan práctica, hermano? De cómo vencer el pensamiento cuando es atacado tu mente. Eso es sabiduría, ¿no? Claro que es sabiduría, porque estás haciendo uso de Cristo, estás haciendo uso de su palabra, estás haciendo uso de la oración, estás haciendo uso de la alabanza. Cantas una alabanza, estás siendo en términos sabio, estás venciendo la tentación de manera práctica. Tu fe está siendo probada, estás saliendo victorioso, hermano. Estás saliendo victorioso. Eso es sabiduría. Y estás pasando la prueba de la tentación cuando viene y ataca tus pensamientos. Si la tentación proviene de alguna atracción a nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, el gusto, hermano, ¿qué debemos hacer?
¿Cómo va a obrar tu fe? Deja ponerlo en esos términos, porque Santiago dice, es la fe que obra. Para no salirme de Santiago o para usarlo en los términos que Santiago. ¿Cómo va a obrar tu fe cuando la tentación viene de alguna atracción y ataca tus sentidos, la vista, el tacto, hermano, el oído? ¿Qué vas a hacer? Tu fe está siendo probada. Entonces, de manera práctica, igual, ¿qué vas a hacer? Vas a alejar de tu mente o de tu cuerpo, ¿ah? Y huir de la tentación. Dejarlo de hacer. Por ejemplo, estás oyendo música que no debes o Exactamente. y luego cambiarlo. Estás escuchando un narcocorrido, le cambias. Por supuesto, eso es lo que La vista se está deleitando. Se está deleitando con una figura hermosa, volteas para el otro lado. claro. Esa es la manera práctica. Y al hacer eso, o sea, mira cómo tu fe está siendo probada, porque yo tengo fe, sí, está siendo probada a través de la vista. ¿Pasas la fe o no la pasas? Y de manera práctica, ¿qué tengo que hacer? Huir. O en términos generales, ser sabio o ser obediente. O tener buena actitud. Tomar buena decisión. Esa es sabiduría. Basado en la palabra, basado en el conocimiento de las enseñanzas de Jesucristo, en el poder que tenemos de Cristo, en el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu. De manera práctica, oro en ese instante, le pido a Dios, Dios te asiste. Canto una alabanza, las alabanzas me conectan. Hazlo. Hazlo. Esa es la fe que obra. Cada uno obra de diferente manera. La que ora pide oración, el que canta alabanzas le canta al Señor. Al que le gusta la palabra se acude a un texto bíblico. Cada uno obra, pero cada uno es la solución ante la prueba. ¿Y cómo están actuando? Con sabiduría. El que va a la palabra con sabiduría, el que acude a la obra de Jesucristo con sabiduría, el que canta alabanzas a Dios es sabio. Tu fe está siendo probada y está saliendo victorioso, ¿no, hermano? Amén. ¿Estás pasando la prueba de la tentación? Se está pasando, ¿no? Y de manera práctica, hermano. ¿Ya lo sabíamos, sí o no? Sí, pero no lo hacíamos. Ya lo sabíamos, pero no lo hacíamos. Por eso es que dice Pablo, no, es que nada más se están volviendo oidores, pero no hacedores. Tienen conocimiento, pero no son sabios, porque no están aplicando lo que se les está enseñando. Nada más acumulan conocimiento. Pero en el momento de las pruebas y las tentaciones no las pasan. ¿Por qué? Porque no están actuando con sabiduría. Y no nos damos cuenta que estamos siendo probados. Mire cómo describe el texto el proceso de pecado. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y mira el proceso. La concupiscencia, nuestros propios malos deseos, conciben dentro de nosotros, como cuando nace un niño, ¿no? Concibió un hijo, o sea, primero nació de adentro. Concibió y dio a luz un niño. Aquí nace. Ahí dice. Pensó mal. Después de haber concebido, o sea, la concupiscencia. Ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese sí, después de que se lleva a la práctica, O sea, si pensaste algo malo. paga del pecado es muerte. Pensaste algo mal. No lo rechazas, Y sabes que no lo debes de hacer y en cambio vas y de todos modos lo haces. lo trabajas primero, lo traes ahí, Ahí lo traes. ¿Cómo le voy lo a traes hacer? ahí, ¿Cómo le hago? empiezas a Que montar. nadie se dé cuenta, Eso, para que hermano. nadie No, ya. diga que yo fui. Ya lo trabajaste, ya. Y vas y lo haces, ahí está. Ya lo trabajó, ya montó una estrategia, ya sabe cómo le va a hacer. Ya dio a luz. Ya dio a luz, ya nació. Ya. Ya nació. Pero después de que nazca, ¿a dónde te va a llevar? A la muerte. Ahí está. Porque lo vas a llevar a la práctica. Fíjese el proceso
Si Dios lo que quiere en la parte de la sabiduría, ¿no? Sí. Llévalo a la práctica para que no muramos y tengamos vida. Amén. Pero acá en el del pecado, ahí solito, sin necesidad de... Ahí se va la práctica y ahí se ve el proceso. Sí. Entonces, hermano, mire el proceso, es peligroso, ¿no? Cómo se concibe, cómo nace, igual que un niño. Sí, sí, sí. Por ahí nace una semilla y va creciendo y nace y Crece. crece y se desarrolla y se reproduce y tanto. Pero entonces, ¿cuál sería el obrar de tu fe? Porque aquí viene Santiago. La fe que obra. ¿Cuál sería el obrar de tu fe para cortar ese proceso antes de que dé a luz el pecado? ¿Verdad? Porque tenemos que cortarlo. Pues igual de la misma manera en la práctica como lo hicimos anteriormente, cuando fuimos atacados por la mente. Sí. Y fijamos nuestra mente en las cosas de Dios y empezamos a pensar en otras cosas, en la palabra, en la obra de Jesús, hago oración, canto alabanzas a Dios, glorifico a Dios. Entonces, si está el proceso del pecado que nos quiere llevar a la muerte, ¿cómo nosotros podemos, verdad, detener ese proceso antes de que dé a luz el pecado? ¿Por dónde lo detendría usted, hermano? Porque está ahí en nuestros propios malos deseos. Después de que ha concebido, da luz el pecado. O sea, que si viene a nuestra mente, ahí lo frenamos, ¿no? Dejamos de pensar en esa tentación. Si viene por la vista, volteamos para el otro lado. No lo trabajamos, porque si no va a concebir. Ahorita el proceso que dio José Luis, ¿no? Yo lo vi cómo nació. Ahorita con todo lo que dijiste, se iba viendo clarito cómo iba. Así lo pone. Entonces, ¿cuál sería el obrar de nuestra fe? Porque Santiago lo pone en esos términos. La fe que obra. ¿Cómo vamos a actuar nosotros los que creemos? Esa es la fe que obra. Sabiduría, ya dijeron. Amén. La palabra, Jesucristo. ¿Cuál sería el obrar de tu fe para cortar este proceso antes de que a luz el pecado? Mire el 21, por ejemplo, dice, por lo cual dice, desechando, hermano. Porque si es pecado es inmundicia, ¿no? Entonces deséchalo, échalo fuera. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero mira que desechas una cosa, pero adquieres otra. No te quedas vacío. ¿Verdad? Desechamos lo malo, pero vamos a agarrar lo bueno. No nomás se trata de desechar. Se trata de agarrar lo bueno. Entonces, desecha inmundicia y abundancia de malicia, pero también dice, ¿qué vas a recibir? La palabra encantada. ¿Qué va a hacer esa palabra? ¿Qué va a hacer esa palabra exactamente? ¿Qué va a hacer? Salvar nuestras almas. Te va a salvar en ese instante, hermano. Te salva. Entonces vemos el proceso práctico de Santiago. ¿Ve cómo está obrando la fe de cada uno, de cada creyente aquí? ¿Cuál es el actuar de nuestra fe? Y es fe porque mire la confianza en la palabra. Pero también, desecha lo malo. ¿Pero por qué puedes desechar lo malo si no tienes la palabra? Bueno, ya tengo a Cristo. Ya tengo el don del Espíritu, hay poder en mi vida. ¿Para qué? Para echar fuera la inmundicia. Entonces, por eso es importante, primeramente, ser justificado, perdonado. Amén. Y es tener una posición en Cristo. Porque este no es un manual de conducta. Esto es la manera de obrar de la fe de un creyente después de que ha recibido a Cristo. Así que primero se recibe a Cristo y después se obra, se actúa. Si no se recibe a Cristo, esto es pura ética, puro comportamiento, puras leyes de conducta. Y eso, pues, por todos lados uno encuentra eso.
¿Cuál es la diferencia acá? Acá que primero se recibe al Señor Jesús. Primero confesamos nuestros pecados. Le pedimos perdón a Dios y recibimos a Cristo como el único Señor, Dios y Salvador. Amén. Y después caminamos por fe. Y en esa caminata por fe el Señor nos dice, tienes que ser probado. Vendrán pruebas, vendrán tentaciones, pero mira el proceso práctico, tu fe práctica, cómo vas a actuar ante las pruebas y las tentaciones. Aquí lo dejó Santiago. Hay un proceso del pecado, mira lo que hace, cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla y cómo te lleva a la muerte. ¿Qué vas a hacer? Quiero ver tu fe obrando. Deséchalo. Toda inmundicia. Desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿de qué debe despojarse y qué debe recibir un cristiano? Se va a despojar de toda inmundicia, malicia, y va a recibir la palabra, la cual va a salvar tu alma. Sí, hermano. Es importante. Santiago lleva más adelante, dice, deja cómo anda el tiempo. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Miren qué importante, ¿verdad? Desde un principio estaba manejando esto. O sea, es una fe que obra. No es una fe pasiva. Si obra, está haciendo, ¿no? La fe de la persona está actuando. Y dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido o bienaventurado en lo que hace. Y de eso se trata el libro, ¿no? La fe que obra, no solamente oír la palabra, sino actuar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque van a venir pruebas y tentaciones, por eso nos pone, es que están adquiriendo conocimiento, pero sean sabios al poner en práctica ese conocimiento. Entonces nuestra fe debe ser probada. ¿Cómo vamos a obrar, a actuar? ¿Qué actitud debemos tomar ante las pruebas y las tentaciones de la vida, hermano? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo va a obrar tu fe? Con sabiduría, ¿no? Con sabiduría, al ser hacedores de la palabra, está siendo sabia. Lo mismo, ¿no? Ser hacedores de la palabra, pues el que está, dice, haciendo, ¿no? Hacer es actuar. El que pone en práctica la palabra, pues es sabio. Lo puso en otras palabras, Santiago. Así es, hermano. Entonces, hagamos buenas obras, guardémonos sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que, hermanos, realmente podemos salir victoriosos ante las pruebas y las tentaciones. De una manera práctica. La fe que obra. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O contribución? 8:28. ¿Perdón? La palabra cuando dice malicia. Ay, Dios mío. Porque creo que hay bastantes
A veces muchas personas a veces hablan con doble sentido, triple sentido, o tiran indirectas, o creo que es muy amplia esa palabra. Muy amplia, hermana. Que diga que haya maldad. Maldad en el corazón de la gente, maldad en los pensamientos. Esa es la malicia, pensar. Eso va a llevar a la muerte, ¿no? La concupiscencia que viene al pensamiento, al corazón. Cuando hay todo eso, esa malicia es una barrera para que la palabra de Dios fructifique en uno. Esa malicia te lleva a actuar y después te lleva a la muerte, ¿verdad? La palabra realmente va a contrarrestar eso. O sea, Él nos dice, como creyente, primeramente desecha esa malicia. Y entonces, como la echas fuera, esos pensamientos los echas fuera, eso que está en tu corazón lo echas fuera porque ya estás en Cristo. Ahora llena con la palabra. Con la palabra. Vimos este proceso, ¿no? Ya me deshice, pero no está vacío. Porque si queda vacío, como dice, vienen otros peores. Pensamientos peores. Entonces, cuando entre, va a decir, ay, no, ya encontró la palabra. Viene y se topa con la palabra. Y no, ¿quién va a poder con la palabra de Dios? Pero es nuestra responsabilidad. Pero todo lo hizo Dios primero. Dios hizo la obra en Cristo. Dios nos dejó escrita su palabra. Dios nos enseña cómo combatir. Y nos explica el proceso para que nuestra fe sea probada. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Todo está bien? Bueno, muy bien, este es el capítulo 1. Vamos a orar para despedirnos. Son 8:30. Vamos a dar gracias a Dios por su sabiduría. ¿Okay? Señor, damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este estudio de Santiago capítulo 1. Todos a través